Hola, te saluda el doctor Fernando Dejo, cirujano plástico de la Clínica Vitalia. Hoy vamos a conversar sobre los signos de envejecimiento que aparecen en el rostro y las formas cómo podemos atenuarlos y mejorarlos para que te veas más joven. El paso del tiempo produce signos de envejecimiento en el rostro, que se dan a tres niveles: a nivel de la piel, a nivel del tejido graso que está por debajo de la piel y a nivel del sistema músculo-aponeurótico que sostiene la piel. Se dan cambios produciéndose las arrugas, primero arrugas finas, superficiales, luego arrugas más profundas, las líneas de expresión y terminan produciendo flacidez en la piel. Todos estos cambios o signos de envejecimiento se producen en el rostro. Para ordenar estos signos de envejecimiento, dividimos al rostro en tres partes, en tres tercios. El tercio superior, que va de la línea de implantación del cabello hasta el párpado superior; el tercio medio del rostro, que abarca del párpado inferior al labio superior; y el tercio inferior del rostro, que abarca del labio inferior e incluye el cuello. En el tercio superior del rostro tenemos debajo de la piel estructuras anatómicas importantes, que son el músculo frontal en la parte central. Hacia los lados tenemos la fascia temporal superficial y profundamente el músculo temporal, y unos ligamentos de retención o de suspensión, que son el ligamento temporal superior e inferior y el ligamento orbicular. Por encima de las cejas tenemos dos músculos de la expresión que se llaman los músculos corrugadores, y en la parte central inferior tenemos el músculo procerus. El movimiento de estos músculos va a causar las líneas de expresión y posteriormente las arrugas. Las arrugas o signos de envejecimiento del tercio superior del rostro se pueden mejorar con procedimientos que son métodos no quirúrgicos. Estos son tres: la inyección de toxina botulínica, el relleno con ácido hialurónico o el relleno con la propia grasa del paciente. La toxina botulínica se utiliza para las líneas de expresión de la frente, las líneas horizontales, para las líneas de expresión del ceño o arruga del ceño, y la arruga entre la frente y la nariz, producida por la contracción del músculo procerus. La toxina botulínica también la podemos utilizar para levantar las cejas, aplicándola alrededor del músculo orbicular, en lo que se llama las patas de gallo. El relleno con ácido hialurónico lo podemos realizar sobre todo en la arruga del ceño, cuando esta arruga se hace muy profunda. También en las líneas horizontales de la frente, y el relleno con grasa lo podemos utilizar en estas dos ubicaciones, en el ceño y en las arrugas de la frente. Las cirugías que recomiendo en el tercio superior del rostro son en personas jóvenes que tienen caída de la cola de las cejas. Es la tracción o lifting o elevación, levantamiento de cejas. Es una cirugía que se hace con una incisión muy pequeña, es una cirugía endoscópica en pacientes mujeres que quieran tener los ojos más abiertos. Esta cirugía recibe el nombre de Foxy Eyes. Para personas mayores que ya tengan una caída, un descenso, una flacidez de toda la zona de la frente, podemos realizar igualmente una cirugía endoscópica con incisiones pequeñas, y si la caída es mayor, recomendamos el lifting frontal o lifting coronal, que es una incisión completa, pero va a traer mucho beneficio de levantamiento de toda la parte superior de la frente, elevación de las cejas, una abertura de la mirada. Los signos de envejecimiento que aparecen en el tercio medio de la cara con el transcurso de los años son: a nivel del párpado inferior tenemos el exceso o flacidez de la piel, aparición de arrugas en el párpado inferior, la aparición de bolsas de grasa, la acentuación de las ojeras o del surco suborbitario. Hacia el lado del pómulo tenemos pérdida de la almohadilla de grasa, produciendo un aplanamiento del pómulo y caída de este. Igualmente, en la zona de la mejilla hay pérdida de la grasa con un descenso y aplanamiento de la mejilla.
y una acentuación o profundización del surco nasogeniano al lado de la nariz. Incluso en la nariz vemos cambios de envejecimiento por el transcurso de los años. La aparición de arrugas o de líneas de expresión en la parte superior del dorso, una caída de la punta o un engrosamiento de la nariz. Los procedimientos no quirúrgicos que recomiendo para rejuvenecer el tercio medio de la cara, los que no son cirugía, son 3. La aplicación de toxina botulínica, el relleno con ácido hialurónico o el relleno con la propia grasa del paciente. La toxina botulínica se puede aplicar para las arrugas orbiculares para mejorar las patas de gallo y las arrugas del párpado inferior, para las arrugas del dorso de la nariz. También es muy beneficiosa. La inyección de ácido hialurónico la recomiendo en el surco nasogeniano y la aplicación de la propia grasa va a tener mayor importancia en el tercio medio para dar volumen al pómulo, a la mejilla, para atenuar el surco suborbitario que mejora la apariencia de la ojera, para disminuir o atenuar el surco malar y rellenar el surco nasogeniano. Las cirugías que recomiendo para los signos de envejecimiento del tercio medio de la cara son en personas jóvenes el mini lifting, para personas mayores de 40, de 45 o de 50, el lifting facial, que debe ser completo, que debe abarcar el tercio superior de la cara, el tercio medio y el tercio inferior, incluido el cuello. Para rejuvenecer la zona del párpado inferior, contamos con la cirugía de blefaroplastía, que puede ser por detrás del párpado, se llama blefaroplastía transconjuntival, que se hace en personas jóvenes para retirar las bolsas de grasa, y en personas mayores la blefaroplastía externa, en las cuales se retira piel. Esta blefaroplastía inferior la recomiendo hacerla al mismo tiempo que hacemos el rejuvenecimiento o lifting facial. En la parte de la nariz, si el paciente tiene un exceso de dorso, una caída de la punta, pueden beneficiarse con una rinoplastía. Una rinoplastía hecha a la edad de 35 o 40 años da la apariencia más juvenil a las personas. Los signos de envejecimiento que vemos en el tercio inferior del rostro y en el cuello van a ser el aplanamiento de la mejilla, un descenso de esta cae por debajo de la línea mandibular, de la línea del reborde mandibular, se pierde este reborde mandibular, que es lo que muchas pacientes notan cuando ya transcurren los años, a partir de los 40, se pierde el reborde mandibular y esto les llama mucho la atención. En la zona alrededor de los labios aparecen las líneas de expresión, lo que se llama el código de barras, que puede ser en el labio superior o en el labio inferior. Se acentúa la línea de expresión en la comisura del labio inferior, que se llama la línea de marioneta. En los labios también vemos cambios por el paso de los años. Estos pierden su volumen, se adelgazan e inclusive pierden su hidratación. La flacidez de la piel del cuello y del músculo platisma puede producir las bandas cervicales, que son muy molestas, ya que esto causa flacidez y denota el paso de los años en los pacientes. Los procedimientos no quirúrgicos que recomiendo para rejuvenecer el tercio inferior de la cara y el cuello son 3. La toxina botulínica, el relleno con ácido hialurónico y el relleno con la propia grasa. La toxina botulínica la podemos aplicar alrededor de los labios para disminuir lo que se llama el código de barras o líneas orbiculares. El relleno de ácido hialurónico lo recomiendo para darle volumen a los labios. Esto le va a producir un bonito efecto a las pacientes. Para rellenar el surco de la comisura del labio inferior o línea de marioneta. También para darle volumen al mentón, ya que el mentón pierde un poco su grasa, inclusive se pueden notar líneas de expresión al hablar, al hacer los gestos. El ácido hialurónico también lo recomiendo para acentuar el reborde mandibular y para rellenar las líneas que están alrededor de los labios, que se llaman el código de barras. Las cirugías que recomiendo
Para el tercio inferior del rostro y el cuello son en la zona del mentón el implante de una prótesis. Tener un mentón más pronunciado va a dar un aspecto más juvenil a los pacientes, inclusive esos pacientes que ya tengan una ligera pérdida del reborde mandibular. Al colocar un relleno o una prótesis en el mentón se van a beneficiar. Pacientes de 30 a 40 años que tengan o no sobrepeso y tengan una acumulación de grasa en la zona de la papada se van a beneficiar con una liposucción de la papada. Retirar la grasa, inclusive hacer una marcación del reborde mandibular, va a traer beneficios estéticos. Ahora, personas que han pasado los 40 años, que tengan flacidez, caída del reborde mandibular, flacidez en la zona de la piel del cuello y del platisma, se benefician con la cirugía de lifting o rejuvenecimiento facial, que incluye la zona del rostro y del cuello. En personas de mayor edad podemos hacer una cirugía que se llama lifting cervical. Se hace una incisión por debajo del mentón y por ella vamos a unir el músculo platisma en la línea media, dándole una apariencia de mayor rejuvenecimiento al cuello. Como han podido ver, en la cirugía plástica contamos con muchas alternativas quirúrgicas, que son las operaciones y procedimientos no quirúrgicos o no cirugías, para darles beneficios de rejuvenecimiento facial a nuestros pacientes. Estos resultados van a ser siempre muy satisfactorios para ellos. Recuerda que toda recomendación siempre debe ser hecha por un cirujano plástico que sea acreditado y certificado por el Colegio Médico del Perú, y que toda recomendación debe ser individualizada para cada paciente luego del examen físico personal. Yo espero que con la información de este video tengas un mayor conocimiento de las técnicas de rejuvenecimiento facial que existen. Si te gustó la información, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, que estaremos subiendo más contenido.